Yo quisiera que usted nos siga en las redes y este martes comenzamos con un tema muy fuerte, que es el estrés y la depresión, y eso está en Facebook. Y usted conéctelo con el resto de sus amigos, sean creyentes o no, para que puedan escuchar. Y bueno, yo predico de una manera, escribo de otra, y tenemos unos 20.000 seguidores en el mundo, y me gustaría llegar a 50.000 por lo menos. Hay mucho trabajo atrás de esto, mucha averiguación, muchos datos. Nos pasamos, estoy estudiando más ahora ciertas cosas que cuando iba al seminario. Quiero hablar esta oportunidad sobre un tema, podría ponerle varios nombres: gloria y caída. Muchos están confiados en que la vida es una vida que le va a dar todo lo que quieren, pero nunca esperan sorpresas de la vida. Para los que no saben el Antiguo Testamento, y yo estoy pidiendo que por favor lean toda la Biblia, por lo menos una vez en la vida, voy a tener que explicar algunas cosas para que me pueda hacer entender. Vamos a hablar de dos tribus del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, cuando en los tiempos de allí que el pueblo de Israel estaba en Egipto. ¿Cómo es una tribu, una nación? ¿Cómo nace una nación? Una tribu, una nación nace con un progenitor que luego se van casando entre parientes. Por eso los alemanes tienen cara de alemán, los rusos tienen cara de rusos y así con todas las naciones. Cuando los genes cubren un sector de cierta producción de humanos, ¿cómo suena eso? Se forma una nación, se forma un reino. Y le cuento un poco la historia, porque quiero hablar de Efraín y de Manasés. Efraín y Manasés son dos hijos de José, el que estaba en Egipto. Dos hijos de José. José debería ser una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Dios lo cambia a José por los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Estos dos hombres son instruidos en Egipto y mueren en Egipto. Pero la Biblia utiliza una palabra muy interesante para hablar de la familia o de los pueblos, de las naciones. La casa de José, la casa de Jacob, la casa. Y usted va a encontrar que Dios se refiere a las personas en relación a familia. La casa de Judá. Si lee el Antiguo Testamento va a encontrar esas palabras. Entonces el sentido que Dios le pone a esto es que todos tenemos una casa con familia, la cual nos representan. Yo soy creyente de tercera generación. Y su casa, es importante. Yo aclaro esto porque así se refiere Dios en el Antiguo Testamento cuando habla de las 12 tribus. Y en este caso vamos a hablar de dos casas que fueron hermanos y que terminaron siendo enemigos mortales. Quizás usted no lo ha observado,
pero los que nos dedicamos a entender y comprender la Biblia, sí lo entendemos. Es un caso muy especial, por eso quiero que tome atención. Vamos al libro de Jueces, Josué. Josué es el hombre que deja a Moisés en su lugar. Es un buen general, es militar, tiene en todas las ocasiones victorias muy grandes, pero que cuando él muere no deja mucha instrucción espiritual a la gente. Un hombre de guerra, pero no es como Moisés que hablaba con Dios. Es un hombre que conquista tierras. Y siempre los cristianos en estos últimos tiempos hablamos de conquistar el mundo con el Evangelio. Y esto va muy lento, no son palabras, hay que enfrentar, pelear contra el pecado y poder sembrar santidad en los hogares diferentes. Y yo quiero que entienda estos dos personajes, porque son dos personajes. Y había más textos, pero voy a leer los que comúnmente me pueden aclarar el tema. Yo voy a leer la Biblia mientras usted, si no tiene Biblia, puede leer allí en el cartel. Los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Josué le respondió: si soy pueblo tan grande, subid al bosque y haced montes, allí en la tierra de los fereceos, de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Bet-Sean y sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué, como buen militar, respondió a la casa de José, y aquí, mire, la casa de José, pero está hablando con Efraín y Manasés. Tú eres gran pueblo, tienes grande poder, no tendrás una sola parte. Qué importante. Sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, aunque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Bueno, este es el principio de la bendición que Dios le da a estos dos pueblos. Ellos dicen: queremos más tierra. Está como Jerusalén, ¿no? Se ocupan las tierras y Israel siempre va ganando y va tomando. El asunto sigue. En este caso, Josué le dice: ustedes son gran pueblo. Ustedes son fuertes, ustedes son muchos, ustedes son buenos. Entonces vayan a trabajar. Vayan al monte, corten los árboles y hagan lugar para sembrar. Parece que ideas de mucha conservación de la naturaleza no había. Entonces le dijo: y también una cosa, hay enemigos.
que tienen tanques de guerra. Caballo Herrado en esa época era un tanque de guerra de estos que están peleando en Rusia y Ucrania. Y tienen caballos cerrados, con herradura, y tenían miedo. Hermano, el Evangelio, una vez que llega a nosotros, predicarlo e introducirlo en el mundo no es tan fácil. Hay que vencer al enemigo, y cuando hablamos del enemigo hablamos del pecado, y entregar los hogares a una tierra fructífera, pero que da trabajo. Nunca va a cesar el trabajo dentro de las iglesias, dentro de los cristianos. Nunca. Nunca cesarán los enemigos, hasta que los enemigos sean puestos bajo mis pies, dijo Jesús. La iglesia tiene el deber de hacer conocer la victoria en la cruz del Calvario a su vecino, a su familia y a todos. No sé si ha leído, yo he predicado sobre eso, la tribu de los recabitas, está por Jeremías. Se ve que un borracho hizo algunos problemas dentro de la familia y el padre dijo: la casa nuestra no se beberá vino jamás. Aunque por ahí Dios lo recomendó, dice que alegra el corazón de Dios, no hay nada contra el vino, pero la situación difícil hizo que el padre tomara una decisión. Hoy los padres me parece que dejan muy libre a sus hijos, pidiéndole que tengan una buena conducta, una buena amistades, pero los hijos se nos han escapado de las manos por el cambio generacional, pero la guerra va a continuar. Usted tiene el deber de ponerlas donde vive, poner su espiritualidad y sus reglas. No tengo que ir yo a su casa y decirle cómo criar los hijos. Si usted es un creyente que obedece la palabra, sabrá cómo hacerlo. Habrá sorpresa, habrá guerra, habrá lágrimas, pero es en la época que estamos viviendo. Estos dos hombres, que ya son nación, Dios les da lo que ellos piden. Pero vamos a otros textos para ver cómo ellos van perdiendo lo que Dios les da. Y esto quiero que lo tome como relación a su propia vida o al propio tiempo que estamos viviendo. El Evangelio es para siempre. Y no es para que lo manejemos nosotros, sino que lo maneje Dios en nosotros. Él se fue y nos dejó a nosotros. Y nos dejó frente a todos los problemas que enfrentamos. Entonces, pasando al otro texto, que es Jueces 1:27, ¿sí? ¿Está allá? Lo vamos a leer así, yo no lo leo de la Biblia. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de las aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Iblem y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. El cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Cuál era la indicación que le dio Josué? La que le dio a Moisés. No se comprometan con los que no son creyentes, en el sentido de optar por su forma de vida.
Por eso el Nuevo Testamento advierte: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El estudio se hace en casa y los exámenes son las pruebas. ¿No le llaman prueba a los exámenes? Cuando usted entra en pruebas, dice: no voy a la iglesia porque estoy enfermo, estoy triste, tengo problemas. Si usted no va al colegio cuando no sabe, ¿cuándo va a ir al colegio? Cuando sabe. La idea de mucha gente es que no voy porque cuando esté bien voy a ir. Oiga, eso no es evangelio. Dios dice: yo herí, puede ser una enfermedad, una situación, un problema, pero ¿por qué no volviste a mí para que yo te sane? Claro, hay que leer el Antiguo Testamento para saber de Dios. Si usted quiere saber de Cristo, lea el Nuevo Testamento y cómo funciona la iglesia en cierto sentido. Pero el corazón de Dios es algo que se manifiesta. Entonces usted escucha la palabra, se va a su casa, consigue los elementos. A veces los elementos es alejarse un poco del mundo y no enterarse tanto de las cosas, solo que River salió campeón ayer. Algunas de las cosas, lo siento por lo de Boca. Tengo toda mi familia de Boca. Así que imagínese las alegrías solo compartidas conmigo mismo. Es bueno ponerle un poco de humor porque las cosas espirituales son muy serias. Y si uno las toma a rajatabla, sí, a veces cree que no puede. Los deberes se hacen en casa, se viene a la iglesia a instruirse y lleva tiempo. Usted no es médico en 6 meses que va a estudiar medicina. Por lo general lleva 6, 8 años. Carreras cortas, carreras largas. Ser cristiano no es de 1 mes, 2 meses, y si no me da resultado me voy. Oiga, ¿usted va a vivir para siempre? ¿Se va a encontrar con Jesús? ¿Qué le va a decir? No me ayudaste, o yo no aprendí. Sigamos con estos personajes, porque ya se están transformando en personajes. Hay un texto en Isaías, no sé si está en pantalla. ¿Sí? A ver. No lo tenés. Quizás yo lo taché. En Isaías 18, si usted después lo quiere ver. Entonces entramos con Jueces 12:4. Para darle datos sobre la nación esta. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad. Este es de Israel. Aquí comienza una guerra civil, como cuando echaron a Perón en el 55, por allí, una guerra civil. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. ¿Qué pasa? Yo me pregunto qué pasa hoy en día también.
porque las demás iglesias cristianas del mundo no son nuestros enemigos. Y si nosotros nos combatimos entre nosotros, es una guerra civil. Y si usted ve a muchos otros predicadores, cómo se critican entre ellos, es una guerra civil. Es lo que destruye. Cuando el creyente no es fiel, infiel es cuando no hace lo que tiene que hacer, la iglesia se desune, se rompe, porque se pelean entre ellos. En vez de pelear contra los amorreos, los heteos, los heveos, empezaron a pelear entre hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, y ahora le voy a dar más datos, no terminaba obedeciendo a Dios, volvía a los dioses. Dios le dijo, yo les dejaré a algunos para que les sean de espina, de molestia, para que ustedes sepan que en mí, en Dios, está toda la salvación y la ayuda. Algunos creyentes no tienen fruto de la paciencia y esperan que en la iglesia suceda cosas todos los días para que su estado emocional sea levantado. Hay diferencia en emocional y espiritual. Yo no soy tan demostrativo en lo emocional, pero sí por dentro, pero por fuera no. Pero espiritual es una cosa, y hay gente que cambia de iglesia hasta que encuentra una que salta, grita y no le interesa lo que predican. A mí me interesa lo que predico, más bien todo lo demás. Entonces comienza una guerra civil y no entre, por favor, en eso. Es triste ver las iglesias dividirse o gente irse protestando. ¿De qué protestas si Dios te salvó? Toma tiempo para ser sabio, para aprender. Nosotros tenemos, todos los pastores tienen teología de estudios teológicos completos, algunos más que otros, yo también, y le hemos dado el Evangelio en el cual usted tiene que practicar. ¿Leyó el Antiguo Testamento? ¿No lo leyó? Bueno, está en falta. Porque el único libro que nos dejó a nosotros para que seamos espirituales es la Biblia. Más allá de las interpretaciones que la gente quiere dar, que los tiempos cambian, que ya voy a ir por ahí. Vamos a un texto que está en Oseas 12:4, o ese lo leímos. Sí, ese lo leímos. Oseas 7, Oseas. ¿Oseas qué? Oseas es un profeta menor en el Antiguo Testamento, que Dios le pide cosas, léalo, Oseas, que va a ver cómo piensa Dios. Dios protesta a través del profeta Oseas contra Efraín. Estamos hablando de Efraín, hijo de José. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Y ahí me quedo un ratito. Claro, uno quiere saber que
dice la palabra, entonces va a los comentaristas para ver qué significa. Usted sabe, una torta no volteada, se ve que Israel tenía un tipo de torta que la daba vuelta, como hacen a veces la torta frita en la parrilla, la dan vuelta, y las mujeres saben mucho de torta. Torta no volteada es torta cruda, media cocida. ¿Ustedes les gusta la torta cruda? ¿Qué hace? La escupe. ¡Ah! Quédese pensando un momento si no somos crudos o cocidos. La Biblia no acepta medios creyentes. Perdón la palabra, pero es correcta, no es para que lo escupan. Efraín, a pesar de todo lo que Dios le dio, Dios dice, Efraín fue torta no volteada, no cocida. A algunos creyentes no les gusta el horno. Quieren salir crudos a la vida. Pastor, pero hay que hacer esto, hay que hacer el otro. La oveja quiere decir al pastor lo que tiene que hacer. El horno significa el tiempo, las pruebas, la buena cocción. Y las mujeres saben que cuando pinchan la torta y no sale nada de masa cruda es porque está cocida. Yo no hago torta, pero he visto a las mujeres hacer eso. Cuando usted pincha a un creyente y salta, es porque está crudo. A mí me ha pasado, he tenido muchos creyentes crudos que ya no están acá. Quiero ser franco porque es la vida mía. He querido corregirlos y me han presentado la renuncia. Así que querés ser crudo, anda, que te escupan por el mundo, porque nadie te va a comer si no estás totalmente preparado para ser un verdadero hijo de Dios parecido a Jesús. Denle un aplauso al Señor. La conducta del creyente la impone el creyente en relación a su experiencia con la verdad y con Dios. No se la impongo yo. Entonces, el que no quiere ser, no le gusta el horno, no le gusta la madurez, sentimos muchos, pero así es la vida espiritual. Quiere ser espiritual, quiere que Dios lo use. Vamos a seguir indagando, porque esto tiene para mucho y yo no tengo para tanto en ocupar el tiempo. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Los tiene en la iglesia o los tiene en el mundo? Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños sus fuerzas, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Entró a envejecerse. Entró en su vida a envejecerse. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni le buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta. Escuche, aplique esto a usted. Yo me lo aplico a mí. No hay otra forma, maestro y escuela. Efraín fue como
paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Siria, y ahí me quedo en paloma incauta. Para graficarle un poco mejor qué es lo que quiere decir paloma incauta, le podría decir una adolescente embarazada. Incauta. ¿Estamos? Quiero que le quede grabado, por eso bajo la intensidad de las palabras. Y ese es un problema bastante grave en el mundo. Y ha entrado dentro de las iglesias. Padres, atención. Su hija es hermosa, es buena, déjela crecer y que elija. No la deje poner de novia antes de 20 años. Porque a los 30 elegiría otra mujer. ¿Nació fuera de tiempo? No lo sé. Pero la cantidad de separaciones que hay es conmovedor. Es conmovedor. Es triste ver niños que no son de nadie. Y esa es la época que nosotros tenemos que aguantar. Esos son los cambios que se producen ahora. Y nosotros estamos viviendo en este mundo. Paloma incauta. ¿Sin qué? Oiga, el Evangelio, esos niños no corran, por favor. No, acá no. Sin entendimiento. Efraín ya estaba sin entendimiento. Paloma incauta, inocente. Y cuando la Biblia dice que ser sabios es mejor que la inteligencia, porque hay gente que es inteligente y es torpe, y hay gente sabia que no parece ser inteligente, pero es correcta. Y la inteligencia es parte del creyente, la sabiduría que proviene de Dios. Dios enseña al espíritu y no la cabeza. Escuche, repito, y bajo la intensidad. Dios habla al espíritu, enseña al espíritu a ser sabio. Y a través del espíritu usted educa su mente. No es al revés. Usará su mente, por supuesto. Está ligado muy al espíritu. Cuando Salomón se encuentra con Dios, Salomón le pide sabiduría, porque era el hijo mimado, si usted lee la Biblia no va en hijo único. Hijo único, mimado, y a los hijos únicos se le da ciertas prioridades que cuando hay varios no se la da. ¿Usted cree que Salomón era muy inteligente cuando fue delante de Dios la primera vez? No. Dios le dije, yo te voy a dar sabiduría. Y no hubo hombre más sabio en todo el reinado de esa época que Salomón, porque Dios le dio sabiduría. Escuche, la sabiduría viene por la obediencia, por la lectura a la palabra y por amar a Dios con toda su fuerza y con todo su corazón. Los creyentes andan por el mundo como ovejas sin pastor, decía Dios en el Antiguo Testamento protestando contra su pueblo. Yo me pregunto si hoy Dios protesta contra nosotros. Andamos por el mundo como ovejas sin pastor, perdidos.
No hay peor cosa que ver un creyente crudo. Utilizamos esa palabra muy sarcásticamente cuando nos referimos a alguien inepto. Este está crudo en el trabajo que está haciendo, ¿sí o no? Está crudo. Necesita aprender para que sea sabio en su trabajo. ¿Por qué hay gente que prospera y otros no? Porque algunos usan la sabiduría y otros usan la torpeza. Señor, que me use. Y Dios te dirá, mira, no puedo usarte ni siquiera ponerte crema arriba porque la torta está cruda. Fuerte, ¿no? Yo me dediqué a predicar el Evangelio porque Dios me llamó a esto. Yo escribo y estoy trabajando para que la gente del mundo entienda. Porque hay mucha gente que el Evangelio es discusión nada más. Se puede hacer esto, se puede hacer aquello. Dios ha hecho a los hijos de Dios independientes. Y dependientes. No hay yugo sobre ellos, excepto la palabra y Dios mismo. Por eso oramos, Señor, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Usted ora? Entonces esta es la casa de Templo Buenas Nuevas. Hay muchas iglesias en el mundo, mejores y peores, pero yo soy pastor de aquí y quiero que usted sea sabio, que sepa esperar. Algunos dicen, tengo calientabancos que no hacen nada. Dios no te llamó a trabajar, Dios te llamó a ser sabio y después te va a llamar a trabajar. Yo he visto muchos tipos de albañiles, los que ponen los ladrillos derechos y los que lo ponen torcido y al revés. Acá hay varios albañiles de buena calidad, saben que los ladrillos son curvos y hay que ponerlos todos de cierta forma. Eso es sabiduría, no solo inteligencia. Hay mucha gente que es inteligente para la universidad, pero después no la sabe ejercer. Sabe estudiar, pero no sabe ejercer. Usted tiene que entender el Evangelio, ser sabio en el Evangelio, le lleve 70 años, 7 años, lo que sea, y después va a poder conocer quién es Dios y Dios va a conocer quién es usted. Porque usted eligió estar con Dios. A Jesús se lo elige. ¿Usted tiene conflicto con Jesús? Lo siento. No me eche la culpa a mí por haber sido su pastor. Pero un día morirá y se presentará delante del Señor. ¿Hiciste lo que? No tuve tiempo. No puedo. Yo sé las excusas de la gente. Estoy cansado, es el fin de semana. Sí, yo trabajo los fines de semana. Y trabajo durante la semana como usted. Aunque ya debería hace rato dejar de trabajar, pero el Señor me dijo que no. Así que para que ustedes crezcan, necesitan vivir con inteligencia. Todos tenemos inteligencia, no mucha o poca, porque esa se cultiva, pero en lo espiritual no es necesario. Yo he visto gente que no sabe leer ni escribir, tiempos que ha levantado anexo, ha salvado almas, Dios lo ha usado en la sanidad.
Así que su vida depende de sus deberes. Hoy, y acá hay algunos maestros, hoy los chicos que van al colegio son repitentes, pero el gobierno no quiere chicos que dejen el colegio porque se cansaron de ir al colegio y no pueden aprobar. Algunos llegan a 6º grado sin saber escribir. Hoy, entonces lo dejan pasar para que no deje el colegio y se vaya a la calle a drogarse. Pero Dios no es así. ¿No aprobaste? No, volvé a la prueba otra vez. Ah, ¿no sabés las tablas? Ahora no se usa más. Ahora se usa otro tipo de matemática. Tenés que aprenderlo. No lo aprendiste, el problema volverá. Dios te está avisando que si seguís comiendo así, te vas a enfermar, porque no hace falta ser muy sabio para entender esto, por decir un ejemplo, y tú tienes que tomar la decisión. Entonces el crecimiento está en cuanto yo me acerque a Jesús. No hay otro. Y no hay otra porque no vas a vivir para contarlo. Juan fue el apóstol más vivo de todos. Él se recostaba sobre el pecho del maestro y sabía cosas que el resto de los discípulos no sabían. María se llevó palabras que no están escritas porque se sentó a los pies del maestro a escuchar mientras Marta cocinaba. ¿Estaba mal lo que hacía Marta? No. Atendía a Jesús, trabajaba para Jesús, pero se perdió la buena parte de escuchar a Jesús. Yo me pregunto si los creyentes, cuando los predicadores le predicamos, escuchan a Jesús en sus casas, porque hay que hacer ambiente en casa. Si todo el día está el televisor prendido y encima lo pone en crónica donde chorrea sangre el televisor, ¿qué va a tener de sensibilidad humana para encontrarse con Dios? No. Y si cada rato, perdón, tengo que pedir perdón a esta generación. No sé si es buena o mala, pero si usted está todo el día. ¿Hay tantos textos bíblicos que leer? Ah, no es textos bíblicos. Yo le digo a los creyentes, evangelicen, agarren ese aparatito que todos se desesperan si se le rompe, y entre a contar cuántos amigos tiene, y mándele textos bíblicos. Dígale, Jesús te ama, haga algo. A ver, una sonrisa. Ah. ¿Cómo vamos a madurar si no sufrimos una metamorfosis y nos transformamos en hijos de Dios y del reino? Claro que es fácil criticar, juzgar. Está prohibido en la Biblia. Usted juzga, está prohibido. Ni a su hermano, ni a mí, ni a nadie, ni a otra iglesia. No juzgue, porque es un sermón aparte. Así que Efraín es torta no volteada, cruda. Dice que devoraron extraños sus fuerzas. ¿Dónde se le va sus fuerzas? Proverbios dice, no dé a las rameras tu fuerza.
No dé a las mujeres tu fuerza y empobrecerás. Es un mensaje para, supongo, para nadie aquí. Pero no sea incauto como paloma que viene a comer ahí y hay quienes, si ven una paloma, la comen. Y está bien porque las cosas están caras. Y en Entre Ríos la paloma es una plaga, según el gobierno, junto con los loros, que me vienen a comer acá. Qué bárbaro. A veces uno admira. 13:12, ¿qué dice Oseas? 13:12. Dice, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Qué fuerte. ¿Usted cree que Dios es amor, no es cierto? Ahora, ¿cómo puede tener semejantes frases? Porque Dios es justo. Efraín, tu pecado está guardado. Creyentes, estamos en la época de la gracia. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Cuando le erramos, cuando nos equivocamos, tenemos que no dejar guardado el pecado, sino confesarlo. Si el pecado es contra el pastor, hable con el pastor. Si el pecado es contra la iglesia, arrepiéntase. Yo no he visto uno que ha vuelto y se ha puesto acá y dijo, pido perdón a la iglesia porque me fui enojado y hablé de ustedes en otros lugares. Pero a mí me han quemado por varios lugares. ¿Yo tenía la culpa? No. Tengo conciencia limpia. Pero el hecho de ser torta cruda no sirve para nada. Ni siquiera para volverla a poner al horno. Ya. Tu pecado está guardado. Como creyente de la casa de Templo Buenas Nuevas, voy a usar el mismo término que Dios utiliza con las tribus. No debería haber personas que tengan el pecado guardado, sino confesado. No digo que lo confiese aquí, porque siempre el pecado es privado. Y arréglelo con quienes corresponden. Si usted ofendió a Pedro, no le pida perdón a Juan. Vaya a Pedro y dígale, mirá, perdóname. Y el creyente entiende eso. Lo comprende. Sí, vamos a tomar unos mates, olvídate de eso. No guardemos los pecados. Efraín, tu pecado está guardado. Tan malo fue esta gente, che. 2 hermanos que se hicieron nación cada uno, pero se confabularon en matarse entre ellos. Yo no veo películas de guerra, ya me las vi antes, las de Hitler y todo eso por la historia. Pero no me gustan las películas de sangre, ni me gustan películas dramáticas, ni de terror, así que terminás viendo animalitos del África. Sí, aprendí un poco de cultura, porque ir al África para ver esas maravillas de pájaros que hay es muy caro. Así que ellos trabajan para que mi cultura se eleve. Utilice lo bueno de esta época, no lo malo. Yo no tengo celular.
lo regalé, lo vendí, no sé, lo tienen los nietos. Porque no tengo mi esposa en casa y me anda mirando lo que yo miro. Entonces me tengo que cuidar. ¿Vio cuando uno mira un celular ajeno? ¿Qué estuviste mirando? Esa es la vida de todos. Entonces uno se va santificando a través de todas las pruebas. Necesito un poco de horno para terminarme, ser sabio. Y es lastimoso ver creyentes ignorantes. Porque leen cualquier tipo de cosas que salen en este tiempo, menos toda la Biblia. No sé cuántas veces he leído toda la Biblia, pero el trabajo que me lleva a mí a tener conocimiento de todo me hace sabio. ¿Está mal decir yo soy sabio? ¿Es petulante? Sin embargo, Dios exige que no sea paloma incauta. Exige que tenga entendimiento. Exige que aprenda a orar. No es orar mucho tiempo por orar. Los martes estoy orando con la gente que ya venía orando. ¿Quiere plegarse media hora juntos de oración? Porque no me diga que ora en casa. ¿Sí? ¿Por la comida también? Claro que algunos sí, porque están acostumbrados a ser santos sin protestar. Algunos quieren ser santos con protesta. Hermano, la protesta lleva la ira y no es sabio el que usa la ira. Vamos a redondear esto. Paloma incauta. Y claro, yo, aunque la palabra se sepa, yo voy a los diccionarios a ver qué dicen ellos sobre las palabras. Y encontré que dice que paloma incauta es fácil de engañar sin entendimiento. Después de la peste del 2019, encontré un creyente que no había venido durante esos 2 años. Y cuando lo encontré, ya está aborreciendo el Evangelio porque se metió con los testigos de Jehová y no sé quién. Con aire de... Y me dio pena, me dio lástima. Me dio lástima. No me pongo a discutir con los que me dan lástima, porque son tercos. Me empezó a decir no sé qué cosa y yo dije, qué falta de entendimiento. El creyente no se puede tomar el lujo de no entender. No se puede tomar el lujo de ignorar lo que tiene delante de él. No se puede tomar el lujo de ir delante de Jesús. Dame pan, dame hierba, dame esto, dame aquello, dame trabajo. Yo no voy a la casa de un amigo y le golpeo la puerta. Puede ser que una vez en la vida uno pueda decir, mirá, tengo un problema, ayúdame. Una vez. Pero si usted va 5 o 10 veces a pedir a su amigo, le va a terminar cerrando la puerta. Si solo va a Dios a pedirle salud,
Si solo va a Dios a pedirle plata, si solo va a Dios a pedirle que Dios le arregle la familia. En un momento Dios cierra la puerta y no contesta las oraciones. ¿Le parece duro eso? Es cierto. Si quiere que le predique donde Dios no contesta, le predico, pero me parece que es demasiado obvio eso. Creyente, acá hay escuela bíblica, acá hay IET, hay discipulado, hay librería, no hay por qué ignorar. Jesús es el único más importante que da sabiduría. Esa es la conclusión del mensaje. Me gustan los silencios porque ayudan a grabar las palabras. Los predicadores que hablan muy rápido no dicen nada, por lo general, porque no le da tiempo a la mente a trabajar. Porque la mente, la memoria hay que saberla memorizar. Y no todos tenemos gran memoria. Dice que para tener más memoria hay que relacionar una cosa con la otra. ¿Por qué nos acordamos de las situaciones difíciles en la vida y no las de las fáciles? El día que se cayó de la moto, se rompió la pierna, el día que hubo una tragedia, el día que se enfermó, el día que fue al hospital. ¿Cómo lo recuerda todo eso? Porque está grabado en las emociones. Pero las emociones no se deben usar solas, se deben usar con conocimiento de la palabra. Y hoy está de moda en el mundo entero que donde hay ruido, donde hay humo y asado, decimos acá. Donde hay ruido, ahí van, porque quieren recuperar la consagración que nunca tuvieron con un toque de Dios. Dios santo, ¿qué es eso? Cuando usted va a comer a un diente libre, no se come toda la pizzería o todo porque el estómago no le da más. A los hombres hay que llevarlos a esos lugares, porque se tragan todo. Pero las mujeres dicen, no, una lechuguita, dame esto. Digo, yo pagué tanto para que vos comas y me comés 2 cositas. El mensaje es lo mismo. Yo no puedo venir acá y hacer que usted se coma toda la comida del año. Come hoy, mañana necesita comer y pasado necesita comer. Y los mensajes son así, la escuela es así. La maestra no le da para en una semana al niño todos los deberes del año. Le enseña, el examen viene cuando viene, después entra con otra materia y despacito va entrando en la cabeza. Cuando yo estaba en el ejército había un sargento, y qué sabio que era el sargento, porque sabía manejar la gente. Nos decía, si a ustedes no obedecen, lo que no entra por la cabeza, entra por los pies. Salto rana, carrera mar, cuerpo a tierra. Pastor, sargento, estoy 10 saltos de rana más. Está prohibido eso ahora, pero... Y yo, pobre pastor, tengo que tener la carga de ser pastor y educar a la gente que si quiere, aprende, y si no quiere, no aprende. Porque esa experiencia este año cumplo 77 años.
y ya viví más que David y Salomón juntos. Con todo lo que algún día contaré lo que me pasó este año, que estaba lento, y ahora empiezo a gritar. Porque no me gusta que las enfermedades silencien las verdades. Porque ese es mi trabajo. Y si quiero huir de mi trabajo, me va a pasar lo de Jonás. Tengo que tomarme un buque para el otro lado y después pagar el pasaje encima. Jonás es el hombre que me aterroriza como terminó. Un profeta bueno que termina mal. Quiero morirme, dijo Jonás. Si tú no destruyes la ciudad, poca misericordia el tipo tenía, ¿no? ¿Tanto te enojas?, le dijo Dios. ¡Ah! Nunca le dijo en su casa cuando usted le está gritando a su esposa, ¿tanto te enojas? No escuchó la voz del Espíritu Santo. O su esposa a usted. Porque hay una fuerte femenina parte en estos tiempos donde la mujer se está poniendo sobre el hombre. Y eso es peligroso porque no es así en la Biblia. Por lo menos, ayuda idónea. Así que cuando te vas a casar, elegí a alguien, que el noviazgo sea medio largo, para estar seguro. Sé sabio, hijo mío, sobre todas las cosas, más que el oro y la plata. Sé sabio. Quiere una casa de Dios sabia. Los crudos pueden irse, porque yo no los voy a cocinar. Encima no tengo reglas de disciplina, no tengo quien investigue a nadie. Por eso me conoce el mundo como me conoce. Hombre de derecho en cuanto a las palabras, para que se entienda. Ser espiritual lleva tiempo, las pruebas las tenemos que pasar, y vayan los artículos que empiezan esta semana, depresión y estrés y depresión. Termino. La gente de YouTube, les digo que por favor compartan no solamente lo que sale en televisión, sino en Facebook el artículo. Ya tenemos miles de respuestas. Que el Señor pueda bendecirnos mucho. Aquí terminamos.